Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis reacción que, bueno, estaba recontra prometido, aunque vengo seguidito con estos artistas, me encantan igual. Gabriel Enrique otra vez va a cantar en español junto a Kev. Ahí estoy poniendo las banderitas, ¿no? Brasil con Chile. Porque bueno, Kev hace muchos covers en español y le viene bárbaro a Gabriel Enrique para hacer sus canciones en habla hispana. ¡Qué maravilla! Así que vamos a ver la versión de Too Little Too Late que nos transmite con estos grandes del canto. Así que nos vamos ahí después de la intro. Acordate de suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido o regalarme un me gusta o lo que a vos te parezca. Bueno, allá vamos. Arrancó Gabriel. Melismas. ¿Qué tiene una pollera? ¿Qué? Ven aquí, hay que hablar. Sigues pidiendo disculpas. Hay algo que no anda bien. ¡Ay, qué bien que pronuncia! Aparte de su voz hermosa y sus melismas que comenzó divino. Entiende que no puedes volver. Yo cambiaré. Coros. Ya lo escuché. Un tonto sería creerte. Si eres tú, un juego es. Entiende que no puedes volver. El tiempo lo dirá. Bueno, hago una pausita. Obviamente tiene coros pregrabados de los dos en armonía, que quedan divinos, divinos. Qué bien que está pronunciando Gabriel, qué linda voz que tiene Kev, qué onda que tiene Kev, que tiene un pollerón, un faldón, se dice para los hombres, ¿no? Un faldón. Y hermoso todo, unas voces maravillosas. Más fuerte me volvió, voy cada vez mejor. Y tu oportunidad. Qué suavidad. Todo se acabó, terminó. Ya es un poco tarde. Lo siento, ya no esperaré. ¿Cómo te pone el freno? ¿Cómo interpreta Gabriel, Sabes lo que debes hacer. Entiende que no puedes volver. Dices que sueñas con ver que sigo ahí cuando me marche. Y menos ya no apagaré. Entiende que no puedes volver. Me encanta cómo vas. Ay, perdón. Lo voy a retroceder para escuchar ese melismita. Qué hermoso que suenan los dos en armonía. Tienen un conjunto de voces que se escuchan muy bien, esa unión de voces. Hermoso, divino. ¡Ay, qué lindo! Que no puedes volver. Ay, en los graves, la voz de soplido de Kev es muy sensual. Por amor, siempre yo lo he dado todo, pero no podés verlo. Arriba fue Kev. Muy tarde. Creo que ahí estaba haciendo los graves Gabriel, porque estaba haciendo la melodía. ¿Por qué me trago tan...? Pero bueno, hermosos agudos de Kev. Está hablando de un tema de una pareja, por lo que yo entendí y por lo que tengo acá la letra, ¿no? Pero no la voy a hablar toda porque es larga, pero sí que es una pareja donde, aunque vuelva, ya es demasiado tarde, poco demasiado tarde, no puedo esperar, sabes que es demasiado tarde, dices que suenas con mi cara, pero no te gusto, solo te gusta la persecución. Como que bueno, que pese a todo lo que la amó a la otra persona, ya es tarde para volver y que no tiene sentido volver con esta relación. De eso se trata. Entiende que no puedes volver por alguien más. Te dejo, me voy, hay mucho que hacer. Amor propio. Si quiero amarme. ¡Qué lindo, qué! Dejar de responder, terminó. Ya es un poco tarde. Lo siento, ya no esperaré. Ay, me mató, porque es un poco del amor propio. Ellos están, bueno, haciendo sus ornamentos vocales y demás y uno se concentra en eso. Pero la letra es muy bueno como para valorarse al amor propio sobre todo. Lo siento, primero estoy yo, no podés jugar con mis sentimientos. Eso es buenísimo. Sabes lo que
Mi luz ya no apagaré. Entiende que no puedes volver. Entiende que no puedes volver, le dice. Lo están interpretando muy bien esta vez. No se dejaron llevar tanto con el mostrar sus ornamentos vocales y demás. Ya no les hace falta. Está contando mejor la historia. Me encantó. Se entregó todo mi corazón, baby. Exactamente eso te di. Es tu juego y tú ¡Ah! no quieres perder. No hay forma de seguir. Oh, ¡Ah! Ahí fue a voz mixta, hizo un melisma descendente. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Son igual dos timbres vocales diferentes, porque hay que entender que son voces, si bien son parecidas, tienen dos timbres. Es como el timbre vocal, yo digo timbre. El timbre en realidad es una característica que tiene el canto, ¿no? Pero el sonido en realidad, no el canto, el sonido. El timbre se refiere a cómo nosotros percibimos el sonido. Por ejemplo, el timbre de un violín uno lo distingue al timbre de la guitarra o al timbre del piano. Son distintas vibraciones que suenan de diferentes maneras. Entonces, en el caso de estas voces, sentimos que tienen timbres diferentes, pese a ser parecidos en algunos momentos. Los dos hacen melismas, en algunos momentos usan la voz mixta. Entonces decís, uy, yo, por ejemplo, en la reacción anterior, recuerdo haber dudado bastante si un agudo lo hizo uno o lo hizo el otro, porque en algún punto se me confundían. En este caso no tanto, pero los timbres son lo que caracteriza a una persona de otra. ¡Qué maravilla! porque un poco tarde. Un poco tarde. No sé espera. Lo que debes hacer. El de Michael. No, el de Michael, pero lo que sí tiene es unos agudos, Gabriel, que te dejan extraordinariamente pasmada. Entiende que no puedes volver. Que sueñas con él. Es algo que no. Cuando me voltees. Ah, es una pollera de pantalón. Whistledown. Entiende que no puedes volver. Retiro lo de faldón, es una polla de pantalón, pero es tan ancho que parece como si fuera un faldón, que también se usan, ¿no? En algunos lugares. El clásico Axl Rose, que usaba su gran pollera escocesa, pero también usaban faldones. No viene el caso, pero yo lo que pasa es que miro mucho el detalle de la escenografía, que en este caso tienen atrás un helicóptero. No miren mucho, miren. Pero sí miré el vestuario, que me pareció muy moderno y que estar en tantos detalles está muy bueno, no solo en el cantar bien, que ya son magníficos, no dejan nada al azar, grabaron coros para que todo saliera perfecto, es maravilloso. Sí, con un helicóptero. El Whistledown en melodía, como siempre nos tiene acostumbrado Gabriel Enrique, para dejarnos con la boca así. Oh, ¡qué maravilla! ¿Cómo hace ese Whistledown allá arriba y haciendo una melodía? Es una maravilla. Perdón, acá tiré todo. Bueno, qué cosa más maravillosa. Me encanta todo lo que sea vocal, sea Whistledown o no. Todo lo que sea arte y que se transmita con amor y que se cuente la historia, una historia muy, muy de superación en este caso, la contaron muy bien los chicos. Los felicito. Acuérdense, yo les dejo acá mis links por si tienen ganas de ayudar al canal. Acá, sí. Y en la cámara 1 les dejo para que hagan un tuki en suscripción. Ay, me cambiaron el cartelito. A veces viene mi hijo y me hace cambios y yo ni me entero. Tuki tuki, ¿el tuki es igual? Sí, el tuki tuki en suscripción. No, porque el otro día no me andaba la cámara 1, me enloquecí. Y bueno,
nada, les dejo todo mi amor, todo mi cariño y nos vemos en la próxima reacción. Los quiero. Chao, chao.